Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 13 de nuestro módulo de comunicación para la interacción social. Vamos a compartir pantalla para poder guiarnos con este archivo. Nuestro módulo es comunicación para la interacción social. Mi nombre es Raúl Campos Posada. Estamos ubicados en la semana número 13 y estamos grabando esta sesión desde el CONALEP Monclova, desde Monclova, Coahuila, al centro del estado, de este bello estado del norte de la República. Vamos a ubicarnos en el temario general y estamos entrando con el último punto de nuestro temario general. Es el punto 3.2. Vamos iniciando en la semana número 13. Vamos a ocupar 2, 4, 6 semanas en este último punto, que es el punto 3.2 de la unidad número 3. ¿Qué sería en esta semana para esta sesión? Es el punto 3.2, elabora discursos argumentativos, fundamentando sus opiniones sobre un texto desde la perspectiva propia y original. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aprendamos a hacer un discurso argumentativo personal y original. ¿Qué significa? Pues a elaborarlo nosotros mismos. El punto que vamos a ver en esta sesión es identificación del objetivo y los elementos de la reseña crítica. Identificación del objetivo y los elementos de la reseña crítica. La reseña crítica es un texto argumentativo. La reseña crítica es un texto argumentativo, por lo tanto, contiene opiniones sustentadas y valoraciones personales. ¿Sobre qué? Sobre una obra literaria, musical, pictórica, escultórica, etc. Y se divide en reseña crítica, busca evaluar la obra, no solamente describirla. Tenemos que hacer descripción y decir qué opinión tienes tú de esa obra. ¿Qué tú opinas de esa obra? Pero esa opinión debe de ser sustentada, debe tener alguna base para poder hacerlo. Además, presenta una valoración, ya sea positiva o negativa, si te gustó o no te gustó, por qué sí te gustó o por qué no te gustó, por lo que además de identificar, describir, recapitular, se opina sobre las cualidades o aspectos negativos. Las reseñas críticas buscan influenciar al lector por lo que son considerados textos argumentativos, ya que perciben cómo fue percibida la obra, invitan para que sea leída o no, y desde qué perspectiva hacerlo. Objetivo. El objetivo de las reseñas críticas es aportar elementos que permitan al lector acercarse a un libro, una película u otra obra de manifestación artística y emitir un juicio sobre este. El juicio es, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo hace muy bien, no lo hace muy bien, me parece esto, no me parece el otro. Las herramientas que el lector utilizará para emitir su opinión pueden partir de la reseña o de su pensamiento crítico. Ejemplos. Hay dos aplicaciones que se utilizan mucho, de las cuales se utiliza mucho la reseña crítica. Una de ellas es Instagram y otra de las aplicaciones es el Yelp. Se han convertido en plataformas para las reseñas descriptivas de productos y alimentos. Ahí dicen qué producto te gustó, el esmalte de las uñas o la cuestión del cabello, o en los hombres algún tipo de producto, ya sea para hacer ejercicios, etcétera, etcétera. La reseña crítica se compone de introducción, plantea los datos de la obra a reseñar, si aportan datos técnicos del autor y de su contexto. Esa es la introducción. El desarrollo presenta los argumentos del reseñador a partir de la información de la obra y lo que él dice o lo que son sus inferencias u opiniones.
Y el cierre, donde hace una recapitulación de las ideas expresadas en el desarrollo para emitir una valoración de la obra, si la recomienda o no. Entonces, son 3 etapas. Primero, lo que es la ubicación en el contexto, que se llama introducción. Después, hacer el análisis propiamente, y ese análisis nos va a llevar al cierre, donde dice si está o no de acuerdo, si lo recomienda o no lo recomienda. A continuación, presentamos un ejemplo de un fragmento de la reseña del libro Poemas Cartografía Humana de Juan García López. Y aquí, en esta reseña crítica que nos está haciendo de esta obra literaria, de este libro de poemas, narra las 3 etapas. Narra lo que es la introducción, donde hace el contorno, el contexto de lo que está ocurriendo, del autor, en qué época se desarrolla. Después hace el desarrollo, que está analizando directamente lo que está en la obra, y luego viene el cierre, donde dice en qué grado está de acuerdo o no está de acuerdo a lo que dijo en el desarrollo. Aquí les dejo la lectura, está muy amplia para poder hacerla yo en este momento, me consumiría mucho tiempo, pero se las dejo para que saquen un pantallazo o detengan el video para que la puedan leer como ejemplo. Es una reseña del libro de poemas Cartografía Humana del autor Juan García López. Seguimos. En este fragmento, en esta reseña crítica, el fragmento sobre el libro de Cartografía Humana de Juan García López pone de manifiesto el objetivo de la reseña crítica, que es recomendar la lectura. En ella, el reseñador, que es Luis Fernández, apela o hace referencia a las emociones del autor y cómo éstas se ven impresas en sus versos. La valoración de la obra es presentada desde el inicio, contrastando la realidad con la idealización del sentimiento como única esperanza de la felicidad. Recurre a metáforas e imágenes poéticas. ¿Qué significa? Pues está haciendo algún tipo de lenguaje rebuscado, un lenguaje metafórico, un lenguaje que no es directo, es un lenguaje interpretativo que normalmente hace referencia a las emociones. Hace una reflexión con preguntas retóricas que permiten exponer sus argumentos sobre el valor de la poesía. García López, de García López, que es el autor, mezclando su opinión personal con aspectos teóricos propios de la retórica. De esta forma, podemos observar que la reseña crítica presenta elementos específicos que pueden abordarse de manera flexible, pues cada reseñador posee un estilo personal que imprime en su escritura. Hay reseñadores que son muy incisivos, son muy tajantes, son muy, de alguna manera, muy, entre comillas, muy duros en sus opiniones, y hay otros que son más suaves, más vagos, menos directos, etcétera, etcétera. Siempre con el objetivo de evaluar e invitar a la lectura de la obra. Y hemos llegado al final de esta sesión, que es la actividad semanal número 13. Y aquí estamos teniendo 3 puntos. Identifica cómo se puede aprender a distinguir la reseña, ya sea de televisión, una investigación, alguna película, pieza musical, libro u obra artística. Es muy común que nosotros encontremos un amigo después de ir al cine y le comentemos que fuimos al cine y le decimos, ¿qué tal está la película? Cuando yo digo qué tal está la película, le estoy invitando a que me haga una reseña crítica, donde él me va a hacer descripción de la película y me va a dar su opinión personal si le gustó o no y si la recomienda o no. Entonces, cuando yo le digo qué tal está la película, ¿me la recomiendas? Le estoy invitando a que me haga una reseña crítica.
Segundo punto, ¿quiénes son los que dan su punto de vista? Tercer punto, investiga las características principales de una reseña y escríbelas en un archivo de Word o en tu cuaderno para que me las envíes. Esta de la reseña crítica, elaboración de este trabajo en el cuaderno, esta elaboración de la actividad semanal número 13, quiero que me la envíen, por favor, por Teams, por correo electrónico, por WhatsApp en privado, de alguna manera, o alguna imagen de su cuaderno, ya sea en archivo o en imagen de su cuaderno, para dar cumplimiento con esta tarea número 13. Y con esto estamos dando por terminada esta sesión de la semana número 13 de nuestro módulo de comunicación para la interacción social. Saludos a todos, sigan mandando sus actividades semanales para poder dar cumplimiento a este módulo y salir todos con muy buenas notas. Saludos.